Bueno, arratsaldeon. Ez dakizue, baina ez badakizue kontatuko dizuet, hau da Jabetxe Feministarako Eskolaren 14. edizioa, eta jakingo duzuenez emakumeen etxearen prestakuntza proiektua da, eta hainbat jardueraren bidez, zehazki hitzaldien bidez, gaur bezala, feminismoaren barruan gaur egun dauden gaiak eta eztabaidak ikusarazi nahi dira. Bai, orduan horretarako gaur gurekin daukagu Miren Jona, historia garaikideko irakaslea da, bera, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bere ikerlana bi arlo, batez ere bi arlotan zentratzen da. Alde batetik ahozko historian eta memoriaren eta genero historiaren azterketan, eta beste alde batetik 20. mendeko Euskal Herriko gizon eta emakumeen arteko botere harremanen azterketan. Bai, pues decíamos que bienvenidas, que si no sabéis os lo volvemos a repetir, que esta es la 14ª edición de la Escuela Feminista, de la Escuela para el Empoderamiento Feminista del Ayuntamiento de Gasteiz. Y bueno, que como sabéis, la escuela forma parte del proyecto formativo de la Casa de las Mujeres y a través de distintas actividades, entre ellas las charlas, nuestras conferencias, lo que se pretende es visibilizar estos temas y debates actuales dentro de los feminismos, ¿no? Que se están dando hoy en día. Y para ello hoy tenemos con nosotras a Miren Jona, que es una mujer interesantísima, como vais a comprobar. Y bueno, ella es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y ha hecho un amplio y extenso trabajo de investigación, centrándose en diferentes áreas de interés. Antes he comentado dos, pero son más. Voy a comentar otra más, ¿no? Su trabajo de investigación se está centrando hoy en día en 3 áreas. Por un lado, y aquí tiene un montón de libros y de artículos interesantísimos, está la construcción de las identidades contemporáneas desde una perspectiva nacional de clase y de género en el País Vasco. Por otro lado, la historia oral y el análisis de la memoria desde una perspectiva cultural y la historia de género. Y por otro lado, el estudio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Este tema que tantos quebraderos de cabeza nos da siempre, ¿no? Pero donde siempre seguimos ahondando. Y bueno, ella además fue la fundadora del Archivo de Historia Oral, la OA, de la que es presidenta en la actualidad. También formó parte del Consejo de Dirección de la Asociación Internacional de Historia Oral y fue vicepresidenta de esta asociación entre 2010 y 2012. Pero además también es presidenta del Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz, Emakumeen Dokumentazioa Zentroa, desde el 2004. No sé si sabéis que es el centro de documentación feminista que está en Bilbo, donde por si a alguna le interesa o está investigando o quiere indagar en temas de feminismo, ahí está recogido un montón de la historia del movimiento feminista de Euskal Herria. Y bueno, la idea es que la gente siga aportando ahí materiales. Lo digo entre paréntesis para que sepáis. Y bueno, ella es autora de varios libros, tiene un montón de publicaciones. Ahora no las voy a comentar, pero sí que os animo a que indaguéis un poco en internet, porque está todo por ahí publicado, y os pongáis a leer, porque no vais a poder parar. Y bueno, sin más, voy a dar la palabra a ella. Luego abriremos un espacio para el debate, para preguntas, para lo que queramos. Que sepáis que estas charlas se cuelgan, o sea, se graban y luego se cuelgan en la página web del Ayuntamiento, en el apartado del Servicio de Igualdad de la Escuela de Empoderamiento. Y cuando demos paso a vuestra participación, a que podáis hacer preguntas o lo que sea, dejamos de grabar, ¿vale? O sea, que no tengáis problema, os lo recordaré, ¿eh? Pero no tengáis problema luego, si queréis intervenir, no va a ser grabado, ¿vale? O sea, que con absoluta libertad, decid lo que queráis y sin miedo y sin vergüenzas. Sin vergüenzas no, sin vergüenzas, ¿vale? Y bueno, pues besterik gabe, Miren, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiotelo maiori egindako gonbidapenatik eta Gasteizko emakumeen etxeari ere bai. Estoy muy agradecida por la invitación que me habéis hecho y por estar aquí compartiendo y bueno, y muy agradecida a la presentación generosa que ha hecho Eli. Y
Es una oportunidad estupenda para que entre todas podamos tener una reflexión conjunta sobre temas que son actuales y que nos interesan. En cierto modo estoy aquí como historiadora para hablar de una serie de conceptos que manejamos con bastante naturalidad, como son memoria individual, hablamos de la relación entre la memoria individual y la memoria colectiva, la memoria social, usamos indistintamente memoria colectiva y memoria histórica, ya también se ha generalizado el uso del concepto de la idea de lugares de la memoria. Bien, pues todos estos elementos los vamos a tener presentes, vamos a pensar sobre ellos, pero estoy también aquí como feminista para ir ahí más allá de las barreras o de las fronteras académicas, para poder hacer esa reflexión que yo creo que tiene interés de qué relación puede tener o guardar el feminismo, el avance de los feminismos con la memoria y con la historia, jugando con esos elementos. La idea es pensar si el activismo en un territorio de trabajo como es la memoria puede ayudar o contribuir a la movilización de las mujeres, al fortalecimiento del movimiento feminista. Si va a resultar que la memoria puede legitimar las luchas que hemos tenido en el pasado y que han servido para ganar derechos. Digamos que este debate, el movimiento feminista, si aquí veo mucha gente de una generación, de una segunda ola, es un debate ajeno. Nunca discutimos sobre la memoria, nunca nos planteamos hacer nada que tuviera que ver con la memoria. De hecho, la primera reflexión que se hace sobre si hace falta o tiene interés hacer un activismo sobre la memoria la hicimos en las jornadas de Granada de 2009 de conmemoración de los 30 años del movimiento feminista autónomo. Allí se planteó la cuestión muy claramente, es decir, la lógica de los movimientos sociales y del movimiento feminista también es, digamos, partir del presente para lanzarse hacia el futuro, para cambiar la sociedad, para hacerla más justo, y en esa dinámica, de alguna manera, el pasado es pasado, el pasado se va dejando atrás, se va, digamos, superando. Pero allí mismo, en aquella reflexión, nos quedó claro que la memoria sí es una cosa del presente, como lo es la historia. La historia se piensa en el presente, se decide en el presente qué temas de investigación se van a realizar, y lo que se quiere recordar también se decide en el presente. Entonces sí es un tema actual, es un tema sobre el que tiene interés hacer un activismo, porque, como veremos, la historia y la memoria están atravesadas por relaciones de poder, muchas relaciones de poder, hay muchos intereses, y entonces esa politización de esos territorios hace que sea necesaria, no solamente que merezca la pena, sino que sea necesaria una intervención en esos terrenos. También es cierto que somos hijas de nuestro tiempo y que llevamos como varias décadas sumergidas en el boom de la memoria. La frontera muy perfilada que separaba el pasado del presente y que de alguna manera la definía la propia historia, la academia, ¿no?, de la disciplina de la historia, se ha difuminado, porque estamos asistiendo a una rebelión de memorias. Es como si muchas personas, muchos sujetos históricos que han sido olvidados o que han sido marginados, que han sido ignorados de lo que ha sido el relato oficial de la historia, estuvieran rebelándose y estuvieran luchando por tener un protagonismo, el protagonismo que merecen dentro del relato de la historia. Es en ese contexto en el que vamos a intentar hacer esta reflexión para pensar en los usos de la memoria y en los significados del pasado. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Y en esto que, digamos, oficialmente se llama el campo de las políticas públicas de la memoria, ¿no? Hay un territorio donde se están haciendo cosas, donde las instituciones hacen cosas y donde vemos batallas de relatos y batallas políticas a propósito de diferentes temas, y vamos a ver si a nosotras como feministas nos interesa entrar en todo esto.
el objetivo sería tratar de averiguar o de pensar si las experiencias, los acontecimientos que hemos vivido, las luchas que hemos protagonizado, deben tener o podrían tener el rango de cosas memorializables, de cosas recordables para el futuro. Si efectivamente merece la pena que se preserve aquello que hicimos, aquello que ha constituido parte de nuestras vidas y de nuestra propia identidad. Esto es de alguna manera lo que significa convertirse en memoria histórica. La memoria histórica es algo que fija algo que ocurrió y lo intenta transmitir y proyectar hacia el futuro. El esquema del que parto es sencillo. Es lo que llamamos el circuito de la memoria. Es un pequeño esquema de funcionamiento. Entonces, vemos en el primer momento cómo existe una relación muy estrecha entre la memoria individual y la memoria social o la memoria colectiva. La memoria individual es la que tenemos todos y cada una de nosotras y la que nos constituye como seres biográficos, las que nos permite manejar los tiempos y el espacio e ir definiendo y describiendo cómo es nuestra subjetividad, nuestra identidad. Pero este proceso, que es individual, no lo realizamos en solitario, lo realizamos en comunidades de memoria. Recordamos juntos, aprendemos a recordar juntos y a constituirnos como seres biográficos en grupo, en familia, en grupos de militancia, en parroquias, en partidos, en sindicatos, perteneciendo a comunidades de memoria. Y entonces se establece, no se pueden separar la memoria individual y la memoria social de un grupo, están constantemente dialogando y constituyéndonos. Bien, esto es un momento, y luego hay otro momento que es una dialéctica que se produce entre la memoria colectiva y la memoria histórica. Digamos que la memoria histórica es un artefacto cultural en el que actúan relaciones de poder y que es lo que consigue fijar para el futuro una memoria colectiva que está viva y que se mueve y que pertenece a comunidades de memoria que conforman la sociedad, que andan por aquí y por allá. Pero de repente hay un rango superior que es la de elevar algo al estatus de memoria histórica, ¿vale? Esto es una dialéctica, es un proceso. Bien, y luego el tercer momento es como, por eso es importante y por eso hay peleas y hay batallas por la memoria histórica, porque la memoria histórica tiene el poder de transformar a las personas. En un momento determinado nosotros podemos comprender cómo hechos del pasado han sido relevantes, han sido significativos. Eso puede cambiar nuestra mentalidad, puede cambiar nuestra visión del mundo y por eso merece la pena trabajar en la memoria histórica, porque la memoria histórica puede contribuir al cambio social. Voy a decir una cosa, para bien y para mal. Es decir, ahora las batallas de la memoria que tenemos sobre la memoria abiertas, que no podemos hablar ahora de todas las que están abiertas, pero sabemos que pueden ir hacia adelante, ir hacia atrás, pueden perderse y verdaderamente tener unos usos de la memoria muy, muy perversos, ¿no? Entonces, pero eso también es cambio social, quizás conservador y en recesión, en vez de un cambio social que merezca la pena para todas, ¿no? Bien, entonces este es el esquema que vamos a seguir. Y luego otro concepto, que es el que ya he nombrado un poquito antes, que es el de lugares de la memoria, que también lo usamos, ¿no? Mucho. Es un concepto que aportó Pierre Nora, pero fundamentalmente lo que viene a significar el lugar de la memoria es hacer hincapié en la dimensión evocadora que tienen los objetos. Y los objetos pueden ser materiales, pueden ser monumentos, pueden ser edificios, pueden ser placas en las calles, es decir, esa materialidad que puede fijar el recuerdo, pero pueden ser también inmateriales, es decir, todos aquellos rituales, todas aquellas conmemoraciones y homenajes que repetimos habitualmente todos los años, pueden ir creando el pozo del recuerdo y de mantener viva algo que ya pasó y lo recordamos, ¿no? Entonces, el interés de los lugares de la memoria es porque si hacemos una cartografía de los lugares de la memoria de una ciudad, como la de Vitoria, por ejemplo, vemos claramente qué es lo que la sociedad ha decidido que tiene interés,
¿Qué es lo que se recuerda? ¿Qué se memorializa? ¿A qué se le está dando un homenaje y una importancia? Y también de la misma vemos los vacíos, los olvidos, lo que se ha ignorado, lo que no ha tenido importancia, lo que ha dejado de existir en la memoria y en el recuerdo de la ciudad. Entonces, esta cartografía es interesante tenerla en cuenta, y os voy a traer ahora 3 ejemplos de lugares de la memoria que son importantes. Los 3 están asociados al sufrimiento, al dolor, a la violencia, a la muerte, de manera violenta, porque ciertamente la muerte tiene una enorme capacidad de estructurar la memoria. Es así. O sea, la gente que ha sufrido esa violencia no olvida, y entonces intenta, ¿no?, mantener ese proceso abierto, y a veces con más o menos éxito, como sabemos que ocurre, ¿no? Con el tema de la memoria histórica, por ejemplo, de los crímenes del franquismo, etcétera. Pero tiene ese interés porque un lugar de la memoria que finalmente se realiza para homenajear una masacre o un genocidio, está también diciendo, transmitiendo el mensaje desde el presente de que no estamos de acuerdo con lo que pasó, no estamos de acuerdo con cómo se cerró aquello, ¿no? Y entonces estamos abriendo la posibilidad de hacer un proceso de duelo, un trabajo de memoria social, no solamente para que no se olvide, porque si no lo recordaríamos quedaría en el olvido, como tantos genocidios y masacres y cosas así, pero si lo hacemos damos la oportunidad de hacer eso, y entonces efectivamente las víctimas pueden sentirse reconfortadas. Bien, el primer ejemplo que os traigo es este, que es el Museo Judío de Berlín. Es un museo que lo realiza Libeskind, el arquitecto Daniel Libeskind, en 2001, y la idea que él quiere transmitir o que quiere representar, que quiere recordar, es el vacío que ha quedado en la ciudad por la masacre de 150.000 judíos en los años 40. Entonces quiere representar ese vacío, y entonces lo que intenta es crear una experiencia en las personas que vemos o que nos acercamos al lugar. Es un museo, ¿vale?, en las paredes con esas líneas discontinuas rotas que representan las vidas que se han segado, pero en el interior lo que se representa es también el vacío. Tú tienes la experiencia de la ausencia, del vacío, de la nada. El museo no tiene nada más que eso, que ese vacío. Y en el exterior también, depende si lo rodeas, también vas entrando a esquinas y a lugares que te van aislando del mundo, de la ciudad, del ruido de la ciudad. Bien, esto es un lugar de la memoria que quiere representar eso y que provoca la experiencia del vacío. Otro lugar de la memoria que me gustaba mucho, porque ya no existe, es este, que es el monumento al 11M de 2004, a los atentados de Madrid del 11 de marzo, que se hizo en la estación de Atocha, pero veis que el monumento era, digamos, sencillo, porque era como un cilindro de vidrio, parecía una hojalata, ¿vale?, pero era de vidrio, y estaba, lo importante era el emplazamiento que tenía. Estaba en la rotonda de Atocha, no cercana a la estación de Atocha, y entonces es un sitio de muchísimo paso de todo, de vehículos, de gente, hay mucha vida. Entonces, la sensación o el propósito de este homenaje era realizar un proceso de duelo como interior. Entonces, al lugar se accede, porque esto es en el exterior, pero aquí estaba la rotonda de Atocha rodeándolo. Tú accedías por la estación de Atocha, y entonces te situabas debajo del cilindro, y un haz de luz entraba, y todo el cilindro tenía grabados las palabras que las gentes escribieron en el momento de los atentados, etcétera, ¿no? Todo ese recuerdo y memorialización de los sentimientos de la gente. Y luego el haz de luz entraba a una habitación que era azul y que daba esta sensación como zen, donde tú, digamos, contigo mismo entrabas en un proceso de conexión con las víctimas del 11M. Bien, pues este homenaje ha desaparecido por relaciones de poder,
por luchas entre diferentes organismos institucionales, por dejadez del propio ayuntamiento, por divergencias de los diferentes grupos o instituciones que tienen que mantener la memoria. Sabéis que ha habido mucha controversia, siempre ha habido mucha controversia con las víctimas del 11M y, en fin, total que digamos que se ha dejado morir este lugar, que se ha vuelto a reinaugurar. Si vais a la estación de Atocha ahora podéis llegar a un lugar donde lo que hay es una pared azul con los nombres de todas las personas que fueron asesinadas, pero no es lo mismo, porque no tiene no atrae desde el exterior, o sea, aquí pasó algo y aquí existe esto y bueno, pero bueno, pues así vamos viendo también lo que es la dinámica de conseguir un lugar de la memoria. Porque antes se me ha olvidado decir, con el circuito de la memoria, lo voy a poner otra vez, si no os importa, que estos momentos, tanto la memoria individual con la memoria colectiva y la memoria histórica, no son fijos ni estáticos, están siempre cambiando. Estamos constantemente cambiando nuestra forma de pensar, estamos constantemente transmitiendo y dialogando con la memoria colectiva a la que pertenecemos y también transformándola, renovándola, esas costumbres, esas tradiciones. Y la memoria histórica es un campo de batalla y también hay momentos que se ganan, hay momentos de retroceso, se pierde. Este monumento era una gran victoria. En el primer momento se hizo prácticamente a los 3 años del atentado, pero luego el tiempo pasa y pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, me interesa que tengamos... Uy, perdonad, no sé qué ha pasado. Ahora no se mueve esto. Ahora voy a dar aquí al siguiente. Ahora, sí, ahora sí. Y vamos a ir al tercero, que os quiero señalar, porque es un lugar de la memoria que sabéis que ahora estamos en un ciclo de celebraciones del 50 aniversario de la muerte de Franco y se van a hacer montones de memorializaciones, incluida la del 3 de marzo. Aquí, ya os habréis enterado, la semana pasada se anunció que sería convertido en un lugar de la memoria y salió precisamente en la televisión la Asociación del 3 de marzo diciendo, vale, qué bien, va a ser un lugar de la memoria, pero es muy contradictorio que se vaya a convertir en un lugar de la memoria cuando todavía no han reconocido a las víctimas del 3 de marzo y ni siquiera se ha impartido justicia y pues todo este gran debate que hay con respecto al memorial del 3 de marzo. Y otro de los lugares de la memoria que se va a constituir es precisamente la cárcel de Saturrarán. Entonces, eso también es una buena noticia, que la cárcel de Saturrarán de mujeres fue la prisión general de mujeres entre el 38 y el 47, en la primera posguerra. Se alojaron aquí, se encarcelaron a 4.000 mujeres con sus hijos y unas 177 mujeres y niños murieron. Tenéis ahí la foto, no sé si se puede ver muy bien, de cómo era el lugar, porque había sido un balneario, había sido un seminario y finalmente lo convirtieron en cárcel de mujeres. Está en la playa de Saturrarán, efectivamente. Y entonces en 1987 demolieron todo el lugar. Una década todavía donde las víctimas de esa represión franquista vivían, porque hoy en día pues ya es muy difícil que todavía subsistan víctimas de aquella represión, pero en aquel momento demolieron toda su memoria personal, todos sus recuerdos, todo lo que había pasado en ese lugar, para enterrarlo en debajo de cemento, porque lo que se hizo fue un gran parking, lo tenéis ahí, el parking de la playa. Entonces tiraron todo, hicieron el parking de la playa y no ha sido hasta 2007 que la asociación Ahastuak ha puesto esa pequeña placa en un muro que existe todavía en el parking, hay que buscarlo donde está, recordando lo que allí aconteció. Y luego también el gobierno vasco ha hecho un monolito que lo ha realizado artísticamente Néstor Basterrechea. Es bonito, pero es pequeñito y está perdido en la maleza también, hay que buscarlo. Entonces está bien que de repente esto se vaya a convertir en un lugar de la memoria, digo yo, que con cierto potencial económico para dotar de sentido y hacer algo que merezca la pena y que recuerde verdaderamente la tragedia que allí se vivió.
Bien, veis que he traído 3 expresiones de lugares de la memoria que nos permiten fijar la memoria de lo que pasó, realmente recordar lo que pasó y transmitir la idea de que otro pasado habría sido posible y que lamentamos la manera en que se cerró ese pasado. Son lugares de la memoria que crean empatía en las personas que no hemos vivido aquello, que no hemos tenido aquella experiencia. Y llegamos a otro concepto que es muy interesante, que es el de Alison Landsberg. Porque, ¿qué pasa cuando no tenemos esos recuerdos? Pues cuando no tenemos esos recuerdos, cuando nos falta una mano, nos pueden poner una prótesis. Cuando nos falta un recuerdo, podemos tener un recuerdo prótesis. Y esto es lo que ha trabajado Alison Landsberg para ver la manera de cómo vamos a transmitir acontecimientos del pasado muy importantes a las generaciones futuras. Esto que llamamos posmemoria. Cómo vamos a hacer un ejercicio de posmemoria y de interesar a la gente en cosas que pasaron. Si partimos de la idea de que prácticamente solo recordamos lo que nos ha causado una profunda impresión, es necesario impresionar para poder recordar, si no lo hemos vivido. Entonces, ella lo que plantea es que a través de tecnologías culturales podemos crear esos espacios de transferencia. Como yo os decía, era interesante el monumento del 11M porque tú, del ruido de la rotonda de Atocha, entrabas realmente en un lugar de recogimiento para hacer ese ejercicio de duelo, ¿no? Entonces, tienes una experiencia que no puedes olvidar, no te olvidas si lo has realizado. Entonces, se trata de crear esos espacios de transferencia para que la gente pueda empatizar con aquello que pasó y luego pueda recordarlo y transmitirlo. A esto Alison Landsberg le llama recuerdos prótesis y, como veis, pues está muy unida la idea a la creación de lugares de la memoria que signifiquen algo, que tengan un sentido, que sean especiales, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya estamos empezando a comprender la trascendencia la trascendencia que tiene dar el paso de ser una memoria colectiva a convertirse en una memoria histórica. Es decir, es como realmente dar un paso cualitativo en la posibilidad de que se recuerde en el futuro lo que pasó. Pero esta dialéctica está atravesada por relaciones de poder, es un espacio y un terreno de disputa política y entonces, pues, bueno, vamos a ver si merece la pena trabajar en él. Como vamos a entrar directamente ya a ver la dialéctica entre la memoria colectiva y la histórica, vamos a ver si conseguimos diferenciarlas y entender cada una lo que son. Para ello, Halbach es yo creo que el teórico sociólogo que mejor ha descrito la diferencia entre ambas. Entonces, él dice que la memoria colectiva está siempre unida a la vida y la memoria histórica está unida a la muerte, a la desaparición. Entonces, la memoria colectiva la sostienen personas, memorias individuales que conviven en diálogo con esas tradiciones, con esas costumbres, y entonces, en la medida en que ese grupo social que sostiene, esa comunidad de memoria que sostiene esos recuerdos desaparece, pues esa memoria colectiva también desaparece con ella. La memoria colectiva se transmite oralmente, es decir, dialogamos entre nosotros, enseñamos a otras personas lo que somos y lo que nos parece que merece la pena de nuestras tradiciones y costumbres. Y esto tiene sentido que sea oral porque la memoria colectiva o todo lo que representa la sabiduría transmitida es una herramienta para la vida, para la supervivencia. Entonces necesita tener la suficiente flexibilidad para cambiar, para transmitir nuevas cosas. Ya os decía que ese momento, la relación entre la memoria individual y la memoria colectiva es de cambio. Estamos constantemente cambiando de mentalidad, cambiando de punto de vista, y así también no tenemos una memoria colectiva que es como una especie de cajón ancestral que guardamos ahí encima de nosotros y que no puede cambiar. No, las tradiciones se mueven, se cambian y nos sirven para sobrevivir. Entonces, ese es el punto fuerte, digamos, de la memoria colectiva, que su soporte sea oral, la oralidad, pero es también su punto débil, porque desaparece, porque es vulnerable, porque cuando desaparece la gente que la sostiene, nos quedamos sin esa memoria colectiva. Entonces, cuando una memoria colectiva desaparece, es muy difícil recuperarla. O sea, ha podido dejar huellas, ha podido dejar vestigios, ha podido dejar documentos,
Puede no haber voluntad en el presente de recuperar esa memoria al olvido. Hace falta voluntad política y luchar para que esa memoria que está en el olvido sea recuperada a partir de los vestigios que existen. Todo eso son las batallas de la memoria. Entonces, bueno, pues ya veis, la memoria colectiva es algo muy concreto que tiene que ver con grupos humanos que están vivos y activos socialmente, y la memoria histórica es un concepto que une eso, memoria, o sea, lo que ha pasado, lo que la gente ha vivido, lo que ha sido experiencia humana, con la historia, que la historia es un artefacto cultural, es una disciplina. La historia fundamentalmente, cuando se inventa, ha estado ligada a la escritura, a escribir, a dejar por escrito, grabado, fijado lo que pasó, esa memoria de lo que pasó. Pero sabemos que la escritura ha sido un poder. Históricamente, escribir ha sido un poder que ha sido utilizado, como sabemos, también por clases dominantes, etc. Os voy a leer exactamente lo que dice, cómo lo dice Albax, ¿no? Dice, la memoria histórica comienza precisamente en el punto donde se apaga la memoria social de un grupo, cuya única manera de salvar una serie de acontecimientos pasados es fijarlos por escrito, en una narración continuada, ya que mientras que las palabras y los pensamientos mueren, los escritos permanecen. Entonces, eso es lo que tiene la memoria histórica de rango superior sobre la memoria colectiva, que puede tener la capacidad de permanecer, de prolongarse, de transmitirse. Claro, Albax habla de la palabra escrita, pero nosotros en la actualidad sabemos que hay muchos más soportes físicos que pueden fijar la memoria colectiva y que son todos esos espacios de transferencia o esos lugares de la memoria, como ha pensado Alison Landsberg, ¿no? Entonces, realmente, eso, se trata de generar palabra escrita, es decir, ahí tenemos a toda la historiografía feminista y de género que está realizando una labor de construcción de la historia oficial, de historia crítica, incluso de contrahistoria con respecto a los relatos que se han contado androcéntricos del pasado. Eso yo creo que está muy avanzado, pero también tenemos que pensar en eso, en los vestigios, en qué pasa, cómo poder recuperar y tener elementos, soportes materiales para recuperar memorias colectivas que nos interesen. Y entonces aquí empiezan a entrar en juego las relaciones de poder. Y las relaciones, o sea, no es casualidad que a lo que Albax llama memoria histórica, por ejemplo, a Leida Assmann, que es otra historiadora alemana, le llame memoria política, porque la política está introducida en este territorio. Es decir, empezamos por las instituciones que custodian las memorias y los patrimonios de los vestigios de la memoria pasada. Y estamos en los museos, estamos en los archivos, estamos en las bibliotecas, y ahí hay toda una institucionalización de la gestión de los pasados que hace una función de selección de lo que va a ser recordado, de lo que va a ser digitalizado, de lo que merece la pena enseñar y de lo que no va y lo que va a quedar en los cajones o en los depósitos de los museos. Digamos que los temas de investigación ahora casi ya están seleccionados o preseleccionados por parte de estas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el feminismo, nosotras hemos mantenido una actitud de sospecha primigenia con respecto a esas instituciones que custodian los vestigios o los patrimonios culturales de los documentos, de las cosas que tienen que ser recordadas, y muy tempranamente hemos creado centros de documentación. Hemos sabido que teníamos que guardar nuestras experiencias, nuestras propias reflexiones, nuestros propios debates, porque nadie si no lo iba a hacer, y efectivamente eso iba a quedar en el olvido. Tenemos una red de centros de documentación en todo el Estado español, y uno de los primeros y fundadores de esa propia red pues fue el centro de documentación que se ha comentado Elisabete, el centro de documentación Maite Albiz, Emakumeen Dokumentazio Zentroa,
donde ahora en este momento, por ejemplo, están depositadas la documentación de la Asamblea de Mujeres de Álava, pero tenemos toda otra serie de documentación. O sea, nacimos en 1982, son casi 4 décadas que llevamos trabajando sobre esto, y me voy a detener un momentito solo en enseñaros la web, porque es emakumeak.org, es muy fácil entrar, para enseñaros el archivo digital, todo lo que hemos ido trabajando. Por ejemplo, tenemos 1.800 carteles digitalizados y que se pueden ver a ver si puedo bajar, sí, se pueden ver, tenéis ahí, se pueden descargar, es decir, todo lo que hemos ido guardando, esto ya lo tenemos digitalizado. Tenemos también las jornadas del movimiento feminista autónomo, están también digitalizadas y se pueden descargar todos los documentos, las ponencias, las comunicaciones de los diferentes encuentros que tuvimos durante los años 70, 80 y 90. Tenemos también las revistas que ha creado el propio movimiento, tenemos nosotras, tenemos el Sorgiñak, tenemos el Geu Emakumeok, tenemos muchas revistas que son testimonio, digamos, vivo de una experiencia de lucha, de movilización, de organización súper importante. Y esto es lo que también quería enseñaros. Finalmente, ahora estamos creando un archivo digital que lo vamos a lanzar y a inaugurar el día 13 de marzo. Haremos un acto, digamos, conmemorativo, celebrativo de todo el tiempo que llevamos trabajando en todo esto de guardar la documentación, pero hemos conseguido crear esta herramienta que va a ser, digamos, va a permitir acceder a la documentación que tenemos, que es la documentación de que llamamos la literatura gris, que son ya todas las actas de reuniones, una documentación de trabajo interno del movimiento feminista autónomo de Vizcaya. Tenemos también un archivo personal de una militante que conoceréis, Begoña Mendía, que nos entregó todo su archivo personal. En fin, va a ser, creo que, un avance muy interesante para todas nosotras, para recordar lo que vivimos, lo que hicimos, y para personas que quieren acercarse con interés investigador también. A ver si vuelvo con agilidad. Así. Vale, entonces con los materiales de nuestro centro de documentación, hace 2 años se realizó, Mercedes Arbaiza, una profesora de la facultad en Leioa, organizó esta exposición Sutik, 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 que era recordar la historia y la memoria del movimiento feminista de Vizcaya durante 25 años. Quisimos hacer esto que dice Alison Lansberg, de crear recuerdos prótesis, en cierta medida, permitir que la experiencia de las personas que llegaban a la exposición pudiera recrearse con el manejo de toda la documentación que teníamos ahí por las mesas y por los ¿cómo se dice?, los biombos colgados con diferentes temáticas, etcétera, para de alguna manera reconstruir el ambiente de activismo desaforado y radical que vivimos en los años 70, 80 y 90. Ha sido una experiencia interesante, se ha realizado todo con los fondos documentales que tenía el archivo, y bueno, pues ha sido una experiencia francamente interesante que nos ha ayudado a digitalizar una parte visual del archivo para la exposición. Bien, después de Granada se pusieron diferentes iniciativas en marcha. Una de las más interesantes es esta que llevó adelante Zaida Fernández en diferentes localidades de Euskal Herria, en Basauri, en Ondarroa, en Ermua, en Rentería, en Eibar, y que es buscar las huellas de las mujeres y del feminismo en esas diferentes localidades. Se trata de ver qué lugares de estos pueblos, estas localidades, han sido interesantes, han tenido significado y han sido relevantes para las mujeres. Pueden ser mercados, pueden ser ambulatorios, pueden ser centros de promoción de la mujer, pueden ser X, ¿no? Y entonces se van realizando recorridos que pueden ser visitados y poniendo placas que dan fe de que allí hubo encuentros de mujeres, son lugares significativos para las mujeres. Otro lugar de la memoria de mucho interés es este
por ejemplo, que es la glorieta de las mujeres que luchan en el México DF que se hizo en 2021. Esta es una iniciativa de un colectivo mexicano, se llaman Antimonumenta, Vivas nos queremos, y entonces su objetivo era resignificar esta glorieta, esta plaza, que era la plaza destinada a Colón. Entonces ya Claudia Sheinbaum, la que ahora es presidenta, en aquel momento era la alcaldesa del DF, y entonces retiró la estatua de Colón y dijo, a ver, hay que repensar qué vamos a hacer con esta glorieta. Entonces estas aprovecharon y cogieron y colocaron, no sé si se ve muy bien, pero es una mujer de lila con el puño en alto queriendo hacer una defensa de la descolonización del lugar, ciertamente, pero en clave de género, es decir, para recuperar y visibilizar la falta de privilegios y la marginación que han tenido las mujeres en la historia de México y del DF. Esta es una experiencia interesante. Ya veis que el activismo se puede realizar, aunque probablemente, no lo sé, no lo he documentado, esto es de 2021, quizás ahora ya no esté así, porque efectivamente esto puede quedar en una, ¿cómo se dice?, en una quincha, en un acto en el que movilizas, ¿no?, y cambias la historia, pero verdaderamente no tienes capacidad para mantenerlo, porque luego viene la institución o viene eso, las luchas del poder, y lo vuelven a resignificar en otra clave. Pero nosotras lo recordamos, porque fue muy, muy interesante el colectivo Antimonumenta. Bien, ahora os voy a proponer la reflexión en torno a 3 posibles memorializaciones de 3 cosas que tenemos cerca. 2 tienen que ver con lugares de la memoria, digamos, inmateriales, porque son ritualizaciones y homenajes y conmemoraciones que realizamos todos los años, como son el 8 de marzo, la celebración del 8 de marzo y la celebración del 25N, y luego otro más concreto con respecto al aborto. Bien, entonces aquí está Leire, no sé si Leire se verá. Porque este es un cartel que se hizo, lo tenemos en el centro de documentación, no recuerdo, ese es del 96, sí, entonces Leire está aquí, es pequeñita, bueno, no os la puedo señalar. Pero bueno, lo he puesto porque cuando pensamos en qué podemos resaltar, en qué puede aportar la memorialización de un acto que ya lo tenemos vivo y que lo practicamos, ¿no?, que forma parte de nuestro activismo, como es el 8 de marzo. Bueno, sabéis que el 8 de marzo en sí mismo cumple todos los requisitos de creación de lo que en historia llamamos una invención de la tradición. Las invenciones de la tradición es que algo que quieres que se memorialice, que se recuerde muy bien, como os he dicho antes, la muerte estructura muy bien la memoria, tiene que empezar con un derramamiento de sangre, con esa violencia que hace que, bueno, ya si nos ponemos filosóficos, como que la sangre fertilizara la tierra para que podamos finalmente hacer brotar algo y recordarlo, ¿no? Bien, entonces, si sabéis, la primera vez que se conmemora el 8 de marzo es en 1907 y lo conmemoran unas mujeres a propósito de un acontecimiento que había ocurrido 50 años antes en una fábrica textil de Nueva York, donde había habido una represión brutal de esas mujeres. Bien, este acontecimiento es en cierto modo apócrifo, no se ha podido, no sé cómo decirlo, no evidenciar, pero nos sirve porque si no ha sido en Nueva York, ha podido ser en Chicago, ha podido ser en las minas de Salta o en la Arboleda, en los Montes de Hierro en Bilbao. Es decir, nos sirve como comienzo. También se recarga esa conmemoración del 8 de marzo en 1917, cuando efectivamente, eso sí que lo tenemos evidenciado, las mujeres, las obreras salen a la calle para pedir el pan y ahí se produce una masacre que es el comienzo de la Revolución de Octubre, ¿no?, de 1917, y todo el movimiento comunista internacional toma el 8 de marzo, ese 8 de marzo, como el momento de celebración del Día de las Mujeres Trabajadoras, etc. Sin conexión con todo esto, en los años
60 el feminismo de la segunda ola vuelve a tomar con otros contenidos y con otro formato, porque el feminismo es ya muy diferente. El 8 de marzo como fecha de celebración, y ya el cuarto momento es cuando se institucionaliza, que es el 75, cuando la ONU lo constituye internacionalmente como el día 8 de marzo. Bien, en todo caso, a pesar de esa institucionalización, la conmemoración habría muerto si no le habría dado vida al movimiento feminista, si no le habríamos alimentado con nuestras luchas y reivindicaciones y manifestaciones anuales todos los años. Entonces, cuando pensamos en qué podría aportar una memorialización de este ritual que ya realizamos anualmente, traigo este cartel porque lo que el feminismo del que nosotras creo que venimos, que es el movimiento feminista autónomo, ha hecho mucho hincapié en la organización, en la necesidad de la organización, en la necesidad de la manifestación y del activismo, es decir, en la idea, transmitir la idea de que las cosas no se han conseguido y están aquí porque ha sido un producto lógico de la historia y del progreso, sino que cada cosa que hemos conseguido ha sido un eslabón de una cadena larga de luchas de mujeres. Entonces yo creo que el contenido que tendríamos que transmitir a la sociedad es que el 8 de marzo lo que hacemos es eso, es organizarnos, es luchar, es crear movimiento de mujeres. También me parecería interesante hacer una memorialización material de este acontecimiento, porque en la medida en que la sociedad, en que sería un acontecimiento social, porque sería ya un lugar de la memoria de la ciudad, de la sociedad, digamos que trascenderíamos de que fuera una cosa de mujeres. Es decir, la igualdad de género y la igualdad entre hombres y mujeres, los avances, no es para que las mujeres mejoren, es para que toda la sociedad mejore. La sociedad es mejor cuando hay igualdad, y esto lo tiene que comprender toda la sociedad, y toda la sociedad lo tiene que hacer suyo, de tal manera que entraríamos en una dinámica de reconocimiento de que toda la sociedad ha mejorado porque las mujeres tienen más derechos. También creo que una memorialización de este tipo, con muchas mujeres, podría hacer hincapié en la idea del pluralismo. O sea, estamos en una idea de que algunos feminismos se reclaman del todo, cuando han sido parte. Y esto también, si veis la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco y veis todo lo que se va a memorializar en el mes de marzo, veis que esto es así. O sea, y que un movimiento feminista autónomo como el que se ha constituido a partir de las jornadas a lo largo de las diferentes décadas ha quedado excluido de esa memorialización. Entonces, yo creo que sí hace falta hacer hincapié en la pluralidad del movimiento feminista. Siempre hemos sido muchas, siempre hemos sido diferentes, siempre hemos luchado desde diferentes lugares, y el reconocimiento de esa pluralidad es necesario. Y bueno, pues sería interesante que en una buena localización urbana, o sea, valorada socialmente, apareciera este tipo de reconocimiento al 8 de marzo. Otra cuestión que es ya más particular es esta, el hito que supone las luchas por el derecho al aborto, que constituyen y estructuran todo el movimiento feminista de la segunda ola, que ha logrado algo que nos parecía en un momento tan difícil, que era la autodeterminación del cuerpo de las mujeres. O sea, había autodeterminación nacional, autodeterminación laboral, había muchas autodeterminaciones, pero como cuerpo, como mujeres, no podíamos decidir sobre nosotras mismas. Esto es un gran logro. Hay que transmitir a la sociedad que esto ha sido muy importante. El esquema estético y plástico vuelve a ser el de la manifestación y el de la pancarta. Pero yo creo que específicamente lo que necesita un lugar de la memoria es este hito, el hito de las 11 mujeres de Basauri. El juicio de las 11 mujeres de Basauri ahora tiene hasta un reconocimiento internacional como el gran hito de una época que facilitó la transmisión de la idea de que las mujeres tenían derecho a abortar, para no decir que todavía es un derecho débil.
es un derecho cuestionado, es un derecho que retrocede en muchos lugares, es decir, que sigue siendo necesario luchar por esto, pero hace falta, puede ser en Basauri, pero puede no ser en Basauri, porque verdaderamente las 11 mujeres de Basauri son de todas partes. O sea, todo el Estado español, en muchísimos lugares, se luchó por la libertad de las 11 mujeres, y entonces creo que esto es algo que tenemos, una asignatura pendiente, desde mi punto de vista. Si nos vamos a... Bueno, esto creo que en el futuro será un lugar de la memoria, la huelga del 18. Ha sido un antes y un después en la movilización de las mujeres, en la conexión intergeneracional entre mujeres mayores, mujeres jóvenes, en la participación e interpelación de ese 8 de marzo y de esa huelga a los hombres. Es decir, es un hito que lo ha cambiado todo, ha cambiado nuestra perspectiva o quizás también con cierta edad pensamos que nunca igual viviríamos un acontecimiento como fue la huelga del 18. Es decir, esto terminará siendo necesario recordarlo como un granito y como un gran avance. Bien, y si nos vamos al 25N, que es otro momento que lo tenemos ritualizado, y lo hacemos también todos los años. Sabéis que el origen también es una violencia horrorosa que se perpetró en el cuerpo de las 3 hermanas Mirabal en la República Dominicana a propósito de las luchas, digamos, antidictadura, pero que fueron asesinadas como mujeres. En 1999 es cuando la ONU lo convierte en el Día Internacional de la Violencia contra la violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Entonces, bueno, pues las razones aquí pues son muchas. Es decir, primero son los datos. Es decir, desde que hay registros en el Estado español ha habido 1.292 mujeres asesinadas. En 2024 han sido 47, pero en toda Europa, en Alemania, en Suecia y en Finlandia hay como entre un 40 y un 50% de mujeres que denuncian malos tratos y violencia. Es decir, sabemos de los feminicidios en Guatemala, en Colombia, en El Salvador, en fin. Sabemos que es un fenómeno global y no solamente es escandaloso por el número. Yo creo que un lugar de la memoria sobre este tema ayudaría a reducir, a cuestionar la legitimidad de la violencia de género todavía, de la forma en que los comportamientos violentos de los hombres están todavía tolerados, ¿no? Hay como transigencia todavía hacia esos comportamientos, para no hablar de que ahora estamos viviendo un momento de reacción. Incluso hay grupos de hombres organizados, ¿no? Y elaborando discurso en contra de la teoría de género, en contra de las mujeres. Hay incluso, no sé si habéis leído, grupos de incels, ¿no? De estos hombres acomplejados y que odian a las mujeres, que se organizan terroríficamente para asesinar mujeres. En fin, estamos viviendo muchas cosas y nosotras, como feministas, solamente tenemos, digamos, nuestros métodos de lucha, que vuelven a ser la estética y la plástica de la manifestación y de la respuesta. Es decir, ninguna agresión sin respuesta, siempre salir a la calle a responder de cada agresión, planteando y proyectando la idea de que no vuelve a ocurrir nunca más. O sea, esto es como el horizonte, ¿no? Nunca más ninguna agresión. Pero yo creo que en un lugar de la memoria sobre este tema, además, tiene otra virtud de cara a las víctimas, que es algo que no hemos trabajado. O sea, las víctimas de la violencia de género no sabemos dónde están. Viven, sobreviven. Pero verdaderamente sería un mensaje hacia ellas de que verdaderamente esto de que creemos que esto no tendría que haber pasado, que estamos luchando por una sociedad donde esto no ocurra, y te acompañamos y hacemos un duelo y un trabajo de memoria por todas las mujeres asesinadas, por todas las víctimas que quedan de esos asesinatos, y también un mensaje hacia todas las víctimas de la violencia de género que no han sido reconocidas. Porque hay miles de mujeres de las que no sabemos nada, pero que también fueron asesinadas. Es decir,
podría tener mucho contenido, mucho sentido, mucho significado. Podría ser el lugar donde terminaran las concentraciones cuando las mujeres son asesinadas. En fin, no sé, ahí se podría pensar mucho. Y ahora os voy a enseñar una serie de lugares de la memoria que han tenido un cierto recorrido. Esta es nuestra iniciativa en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya a la vuelta de Granada en 2009 para precisamente trabajarnos un lugar de la memoria a propósito del 25 de noviembre. Cogimos firmas, hicimos una campaña, la presentamos al ayuntamiento, debatimos con el ayuntamiento. El objetivo era resignificar una plaza importante, es decir, una plaza que tuviera un significado con un carácter, cambiarlo de carácter y sobre todo que el memorial estuviera asociado a la idea de que la violencia contra las mujeres debe ser eliminada. Este era como nuestro mensaje, tiene que ser eliminada. Es el día 25N, pero de la eliminación de la violencia de género. Bien, este es el cartel de la campaña. Al final lo conseguimos. Bueno, conseguimos una plaza. Pero es una plaza que nadie la considera mucho como una plaza, es casi como un pasillo. No conseguimos colocar nuestra frase, o sea, no conseguimos resignificar una plaza delante de los juzgados. Nos parecía que delante de los juzgados tenía potencial, ¿no? Y era una auténtica denuncia de los propios juzgados y su implicación en la aplicación de justicia. Bueno, eso no hubo manera. Y tampoco hubo, de alguna manera, consenso para poner lo que queríamos poner. Finalmente ha quedado como Plaza de las Mujeres 25 de noviembre, con lo cual nos quedó como un regusto amargo, porque encapsula el 25N a las mujeres, que no es precisamente la idea es sacarlo como una lucha de mujeres para que se convierta en una lucha de toda la sociedad. Bien, de tal manera que lo tenemos, ahí está, pero no podemos decir que nos haya sido útil, porque no nos juntamos ahí, no nos concentramos ahí. Ahí está. Está cerca, está en el Arenal, está enfrente de la estación de Feve, pero bien, esto es una experiencia, o sea, hay que seguir haciendo experiencias. Otra experiencia, por ejemplo, es esta, que es la experiencia de arriba abajo, la experiencia de una institución que en un momento determinado decide vamos a hacer un monumento a la víctima de violencia sexista. Le encargan a un escultor y hace esto. Y lo que crea precisamente es el efecto contrario, que es la manifestación de las feministas contra el propio monumento y el propio caso que se quiere memorializar, ¿no? Porque efectivamente es que no es tu culpa, ¿sabes? Que está victimizando a la víctima de violencia de género. No es ese desempoderamiento el que pretendemos. Entonces es, pues eso, como pulpo en garaje. Nos metemos a memorializar y le damos un contenido y un significado que al final crea una protesta con respecto al propio monumento. Bien, otra experiencia ha sido esta, la de Clara Campoamor. En el 80 aniversario de la obtención del voto, Emakunde decide pedirle a Dora Salazar, que es una artista navarra, le conoceréis, ¿no? Es muy importante, que haga una representación de la figura de Clara Campoamor. Pero, fijaros, se pone la escultura en un barrio entre patios, en Bentaberri. O sea, no se elige enfrente del ayuntamiento, en un lugar importante, en el Alder de Eder, yo qué sé, en los jardines, en fin, no, a un patio entre casas, ¿no? Y no es hasta 2017 que se traslada la escultura al Paseo de la Concha. Entonces ahora tiene ya otro rango, otra lectura, otro significado, otra importancia realmente, ¿no? Pero veis cómo hay que pelear, hay que estar detrás, porque es difícil situar cosas que tienen que ver con nuestras luchas y con nuestros pasados en lugares privilegiados, ¿no? Que verdaderamente llamen la atención y que para todo el mundo signifiquen algo que hay que preservar y memorializar. Esto también lo hizo Dora Salazar, es reconstrucción y es muy interesante porque está en Donosti y conmemora el asalto del ejército francés en la Guerra de la Independencia, etcétera, y tal y cual, en 1813 de la ciudad. Entonces tiene interés por cómo se ha trabajado, por la propia idea de Dora, por transformar
digamos, la guerra y la destrucción en un acto de reconstrucción donde la protagonista es una mujer. Lo lógico, pues como pasa en la Plaza de la Virgen Blanca, la batalla de Vitoria, ¿no? Tenemos ahí a los soldados. O sea, las guerras se conmemoran con los soldados recordando a la propia batalla, ¿no? Y aquí lo que se conmemora es la reconstrucción de la ciudad, que es un hecho civil donde las mujeres participan. Lo que llevan en el cestito son ladrillos. Bien. Y aquí tenemos este otro monumento que a lo mejor lo conocéis si habéis estado en Bilbao paseando por el Paseo del Guggenheim. Este sí es un lugar súper privilegiado donde pasan miles de personas. Bueno, miles igual es una bilbainada. Cientos, vamos a dejarlo en cientos de personas todos los días, ¿no? Y es muy interesante este muelle de las Higueras. Este es un trabajo que también lo ha realizado Dora Salazar. Fue a instancia, un diálogo entre el Centro de Documentación y Dora Salazar, y intervinimos para que efectivamente esto es un monumento muy caro, hacía falta, y bueno, muy caro y muy difícil de ponerlo ahí. O sea, el uso público del espacio público exige montones de permisos y de movidas, ¿no? Y entonces finalmente la Diputación, bueno, pues se fue realizando, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante este monumento en sí mismo? No sé cómo deciros, pero suple 4 o 5 clases de historia que podríamos dar sobre la industrialización en el País Vasco, sobre la importancia de las obreras. En sí misma muestra cómo la obrera ha sido un sujeto de la industrialización, del cambio, ¿no? Y de eso que llaman modernización, y también nos aleja de la visión estereotipada de la feminidad y la domesticidad, que parece que es un pack que va junto, y nos muestra y nos está diciendo que las mujeres siempre han trabajado, que incluso han trabajado en los trabajos más duros que nos podemos imaginar. Este es el trabajo de sirga, de arrastre de las gabarras cargadas de toneladas de mercancías por la ría. También el trabajo de cargueras era un trabajo feminizado. Es decir, este monumento que se inauguró el 1 de mayo de 2021 es un gran logro como lugar de la memoria, porque es muy útil, porque la gente se fija, porque la gente se pregunta, porque a la gente le hace pensar, y porque la gente va al pasado y reconstruye una realidad que en principio no existía, y la hace real. Bueno, y con esto pues voy terminando. O sea, volvemos al circuito de la memoria, es decir, acordaros, estamos en constante diálogo entre la memoria individual y las memorias colectivas a las que pertenecemos. Tenemos capacidad para transformar esas tradiciones y esas costumbres a partir de nuevos significados que individualmente manejamos o con los que nos vamos haciendo, pero existe un paso cualitativo, que es convertir memorias colectivas, experiencias como puede ser la del movimiento feminista, acontecimientos que han sido importantes para toda la sociedad y que hemos protagonizado, convertirlas en memoria histórica. ¿Por qué tiene interés la memoria histórica? Porque es un artefacto poderoso, porque enseña cosas, porque das sabiduría o desabiduría, pero moviliza las mentes, las subjetividades, y entonces puede contribuir al cambio social. Y bueno, y muchas gracias por vuestra atención.